cambió el escenario. La dictadura cubana a todos los niveles está siendo desenmascarada. El régimen llamó a una reunión especial en la ONU donde fue desenmascarada, donde la administración del presidente Donald Trump, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, fue punto por punto desenmascarando cada una de las mentiras de la dictadura. Mentiras que tienen a la dictadura desvelada. Van a ver la respuesta del dictador Miguel Díaz-Canel. Y además, preguntándose, ¿cómo es posible que el régimen diga que hay un bloqueo o un embargo, pero para el avión privado de los Castro sí aparece el petróleo? ¿Cómo es posible que digan que hay un embargo, un bloqueo y Díaz-Canel anda con ropa de miles de dólares y anda con una corbata Hermès? ¿Cómo es posible que diga que hay un bloqueo y un embargo y anda con una Montblanc que cuesta cientos de dólares o anda con un Rolex? Vamos a escuchar esta paliza y cómo la dictadura quiso enseguida callar la voz de los Estados Unidos y se dio un tenso debate. Vamos a escuchar aquí. If there's no food and fuel for hospitals, how is there fuel for the Castro private family jet? How does President Díaz-Canel afford, you can look it up online, his Hermes tie? How does he afford his Rolex watch and the Montblanc pin? Y ahí está, miren, desesperado, tocando en la mesa. Tienes nada más y nada menos que a Bruno, el canciller del régimen. That he writes with. How does the Castro family afford their 17 homes, their private island, their splashy trips to Madrid sorry. and Moscow and the Costa del Sol? Fundamental question. There's no food and fuel for ¿Vieron el hospitals. desespero cuando se ven desenmascarados? ¿Vieron cuando le dicen cómo está el jet para la familia privada de los Castros? ¿De dónde saca el dinero para los Hermès? Y vimos al nieto vistiendo Hermès y vistiendo Hugo Boss, según la entrevista que le dio al USA Today. Y miren cómo habla del Rolex y cómo enseguida tienen que tocar en la mesa, casi pierden la muñeca tocando en la mesa, porque así de desenmascarados están ante el mundo. Un poco más temprano también, aquí les tengo lo que el representante de los Estados Unidos le dijo a la dictadura. ¿Cómo le dijo? Mira, ¿sabes qué? Esta reunión es absolutamente intrascendente. Esto no lleva a nada. ¿Y ustedes saben por qué no lleva a nada ninguna de estas reuniones? Porque no existe el poder desde las Naciones Unidas de hacer algo que pueda acabar con el embargo. Vamos a ponerles aquí estas declaraciones. Las tengo en mi página de Facebook, también las puede ver ahí, de cómo le dicen a los pueblos del mundo, pónganse del lado de los cubanos, del pueblo cubano, no se pongan al lado de la dictadura. Escuchen esto. Ask yourselves, colleagues, what exactly are we doing here? Will this meeting release Cuba's political prisoners? Will it return the stolen wages of Cuban doctors shipped abroad? Will it stop Gaesa from sitting on billions while Cuban families go hungry? The answer is no. It will give a brutal communist regime another clip, another post, another propaganda splash. ¿Se dan cuenta? And this assembly should not be in that business, especially not during UN 80. We are supposed to be getting back this institution back to basics. This meeting does none of that. It does not deliver aid. It does not defend human rights. It does not help the Cuban people. The Cuban regime already gets one annual whitewashing spectacle in this body. One was already too many. Two, helps validate the critics who see this body as fundamentally unserious. So the United States calls for a vote on whether to proceed. We urge delegations to vote no. Stand with the Cuban people, not with the regime that oppresses them. Póngase al lado del pueblo cubano, no del régimen que los oprime. Y por supuesto, la cara del régimen es esta, la cara de la dictadura al descubierto es esta. Les tengo también aquí cuál ha sido, un poquito más temprano se los puse, gracias a Marc Jorge Castro,
cuando el representante, el diplomático de los Estados Unidos, le barre el piso con ese ídolo de la dictadura que es el asesino Ernesto Che Guevara. Y van a ver la respuesta de Díaz-Canel hace tan solo un rato, porque los tiene la administración Donald Trump, los tiene desvelados. Aquí está. Déjame reactivarlo para que les salga. Aquí está. Que vuelvan a encender la luz para el pueblo al que llevan privando de la luz desde hace tiempo. Respondan a ese lamento de su pueblo. Exacto. Che Guevara, uno de los héroes del régimen, el carnicero de la Cabón, como se le conoce de otra forma. El carnicero de la cabaña. Que acababa con la vida de homosexuales enviándolos a campamentos de esclavitud, decía que los revolucionarios se veían guiados por el amor de su pueblo. ¿Dónde está ese amor? No veo ese amor por ninguna parte. Hace 5 años, este mes, el 11 de julio de 2021, miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir libertad. Puede hacer lo que quiera. Esto no es La Habana. Estos son los Estados Unidos de América, la ONU. Vamos a intervenir y no vamos a callarnos como hace usted con su pueblo. Interrumpo al orador. Es una moción de orden, una cuestión de orden de la delegación de Cuba. Antes de ceder la palabra, recuerdo al distinguido representante de Cuba que, de conformidad con el artículo 71, un representante que plantee una cuestión de orden no podrá intervenir sobre el fondo de la cuestión que se esté debatiendo. Con ello, cedo ahora la palabra al representante de Cuba sobre una cuestión de orden. Gracias, señor presidente. Pido que llame al decoro al señor representante permanente de los Estados Unidos. Esto es la Asamblea General de Naciones Unidas, no es un campamento de boinas verdes. Es usted un mentiroso, señor Walsh. Your remarks will be reflected. Los comentarios quedarán reflejados en las actas de la reunión. Claro, para lo que sirve, y pido para lo que a sirve los es miembros que se ajusten a la práctica de las Naciones Unidas, en virtud de los cuales los debates se celebran de forma respetuosa. Y ahora cedo la palabra. Pero es que no hay al respeto. representante Es de que los no hay Estados Unidos respeto de en América. llamar, no hay respeto en llamar al Che Guevara asesino, porque eso es lo que era. No hay respeto en llamar nada más y nada menos que al dictador, porque eso es lo que es. Y ustedes vieron cómo lo señala al Che Guevara. Y tú sabes cómo se pone la dictadura, que pierden la mano intentando parar a los Estados Unidos y que no hable el gobierno de Estados Unidos. Pues bueno, señores, aquí yo les tengo cuál es la respuesta que dio hace tan solo un rato el dictador Miguel Díaz-Canel. Por eso yo le digo que están desvelados, están desesperados, están con el agua al cuello, el miedo se les nota. Dice Miguel Díaz-Canel, el dictador, un mentiroso funcionario, pretendió hoy en la ONU mancillar símbolos universales como Fidel, el Che y Raúl, vindicados por su propia talla moral y con un lugar ya ganado en la posteridad. Mientras tanto, el arrogante e impotente yanqui solo le espera el basurero de la historia. Bueno, hay que decirle que los únicos mentirosos son ellos, ustedes, los dictadores. Fidel, un dictador, asesino criminal. El Che, un asesino cobarde. Y Raúl, bueno, Raúl, otro asesino y ahora convertido en fugitivo de la justicia norteamericana. Vindicados por su propia talla moral. ¿Cómo puede tener una talla moral quien le ha hecho tanto daño a un pueblo? ¿Cómo puede tener una talla moral a quien no le ha importado el hambre y la miseria a la que tienen sometidas a un pueblo? El arrogante, impotente e impotente yanqui solo le espera el basurero de la historia. Bueno, yo les puedo decir que los únicos que tienen hundidos en un basurero a un país son ustedes. Y esto es una prueba más de por qué con esta dictadura no puede existir
una coherencia de un diálogo que no sea, ustedes se van. Porque para ellos es el basurero de la historia poco. Se merecen cada uno de los calderos de los infiernos. Y ahí ustedes ven, cuando usted ve que alguien tiene como ídolo a Fidel, al Che y a Raúl Castro, huya de ahí. Porque lo único que han provocado esas tres personas es el hambre, es la necesidad, es la muerte y es la peor de las dictaduras. Así que al régimen de La Habana, hoy le han dado una paliza brutal. Al régimen de La Habana lo han desenmascarado como lo que es. Al régimen de La Habana le han dicho ladrón, le han dicho mentiroso, le han dicho que por culpa de ellos el pueblo cubano no tiene ningún tipo de beneficio, el pueblo cubano no tiene ningún tipo de esperanza. Ustedes que están conectados ahí en el TikTok, gracias por estar, gracias por conectarte, gracias por estar ahí.